Saludamos a la economista Marta Roldós. Ella es directora de la Fundación Mil Hojas y es parte de Periodismo de Investigación, un importante portal que ha entregado varios reportajes relacionados con la corrupción en Ecuador, entre ellos aquellos que fueron parte, el origen en realidad del famoso caso Sobornos 2012-2016, que acaba de tener otro colofón con la colocación de una placa. Parte de la sentencia que impusieron los jueces fue esto: colocar una placa en las afueras del Palacio de Carondelet que señale que los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente y que el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad con sujeción a los principios de la ética. ¿Qué reflexiones ha tenido usted, economista Roldós, ante este hecho que es una actuación más de la vindicta pública? Bueno, yo creo que es básicamente, Gustavo, creo que es simbólico, ¿no? Obviamente es un símbolo, una placa es un símbolo y es el símbolo que esperáramos que se convirtiera en carne para los funcionarios públicos que vengan en el futuro, de no usar como si fuera su propiedad los recursos públicos, ¿no? Y yo creo que mucha gente dice, ¿para qué la placa? Mejor hubieran recuperado el dinero. Creo que las dos cosas son necesarias. Creo que es necesario recuperar los fondos. Creo que es necesario también generar un símbolo, ¿no? Y esa placa es precisamente ese símbolo y es parte de una sentencia en ese sentido. Yo creo que básicamente la lección terrible que nos deja este soborno 2012-2016 es que las coimas de los funcionarios le cuestan muchísimo a un país. Yo me acuerdo que Correa llegó al poder diciendo que eran los de las manos limpias, y después cuando le empezaron a salir las cosas a sus partidarios, a sus funcionarios, empezó a decir que nada más eran arreglos entre privados, ¿no? Todo un cambio entre las manos limpias y los arreglos entre privados, o los errores de buena fe con lo que justificaban estos atropellos a los recursos públicos, pero en boca de ellos mismos, ¿no? Pero yo creo que este sistema, porque además se nos evidencia con esta causa Sobornos 2012-2016, que no es que era una cosita que sean aquí u otra allá, era un sistema de cómo recaudar fondos de personas que además eran contratistas públicos, que además hicieron obras públicas con un enorme sobreprecio. Y yo creo que esa es la otra parte que falta todavía de pesquisar, que el periodismo de investigación lo ha ido señalando, ¿no? En este país tenemos carreteras cuyo kilómetro cuesta 100 veces más de lo que cuesta construir un kilómetro de carretera en Europa, donde la gente tiene mejores salarios, ¿no? Entonces, creo que por allí viene esto que pronto puede parecer incluso cifras menores, las coimas de varios millones que se fueron dando por parte de contratistas nacionales e internacionales a funcionarios. Todo eso a su vez está vinculado con corrupción y sobrecostos que el propio Banco Mundial lo citó por cerca de 80.000 millones de dólares. Entonces, el impacto, es un impacto macroeconómico, o sea, no es un impacto incidental el tema de la corrupción, no es un tema que dicen, bueno, es que son más puristas y realmente todos roban. ¿En qué volumen han robado? ¿En qué situación dejaron a este país los que robaron? Y lo que también nos queda como una consecuencia un poco dolorosa, ¿no? Es que ahora con los casos que veíamos de Vitol en Estados Unidos, es que muchos de esos esquemas no se han desmantelado, siguen operando, ¿no? Sí, constituyeron una escuela, quizá. Claro, se generó un sistema que no se ha terminado de desmontar. Y creo que lo importante es terminar de desmontar ese sistema que el Correato instituyó. Ese sistema además que viene acompañado con la persecución a los periodistas, con la negativa de dar información,
con la falta de transparencia en la contratación pública, con esos concursos que se hacen supuestamente de manera legal, pero entre gallos y medianoche, con todo el funcionamiento de CERCOP, que luego lo vimos que ese mismo esquema de corrupción y fue el mismo esquema que nos llevó a la tragedia de los insumos médicos con sobreprecio en medio de la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo pueden robar así en medio de una tragedia tan grande? Pero robaron en medio del terremoto, usted se acordará que Claro se que sí. robaron durante el terremoto también. Como no, las opiniones más, diríamos, conservadoras en cuanto al daño hecho por la corrupción en la última década parten de cifras del orden de 35.000 billones de dólares, que son cifras que el común de los ecuatorianos ni siquiera podemos visualizarlas bien numéricamente, con cuántos ceros, menos entender cuánto puede significar esa cantidad de dinero. Pero esa corrupción más el daño que se ha hecho al país, el lucro cesante social que hemos tenido que pagar los ecuatorianos. Y hay muchos analistas que señalan que si bien es importante devolver el dinero, tratar de recuperar tanto como se pueda, es también esta parte de la vindicta pública, el de exponer las malas actuaciones de los ciudadanos como un mal ejemplo que no se debe seguir. Y hemos escuchado por allí, no recordamos exactamente quién, pero algunos de nuestros invitados decían, no solamente eso debería ser, deberíamos los ciudadanos dar la espalda socialmente, públicamente, a quienes han actuado de esa manera en el país. Pero lamentablemente vemos otras cosas. Vemos que a través de trucos y a través de movimientos se vuelve a contratar prácticamente partidos políticos que son creados como proyectos de ciertas corporaciones y vuelven a candidatizarse a sujetos que tienen incluso diríamos que la falta de decencia, de vergüenza, de poner a quienes han sido condenados dentro de estos gravísimos casos como los principales asesores de su campaña. ¿Cómo podemos entender esto en el marco de una sociedad que se precia de libre y democrática? Pero yo creo que hay una cosa que es evidente, o sea, robaron mucho dinero y tienen mucha plata para comprar partidos, para comprar funcionarios y para generar incluso campañas de comunicación, digamos, con algún nivel de eficacia, ¿no? Y todo eso es parte de que no se les ha logrado hacer devolver todo lo que se llevaron. Son actores con recursos incluso para contratar grupos de lobbies internacionales. Recién hubo una carta que no solamente que criticaba al gobierno de Lenín Moreno, que hay muchas cosas que uno les puede criticar, pero señalaba como perseguidos a gente ¿Se que refiere usted aquí, posiblemente a aquella carta que emitieron 5 o 6 congresistas así es. norteamericanos? Eso es fruto también de algo que se llama el lobby y eso también es dinero, eso también es tener capacidad de contratar esos grupos que tienen la entrada y la capacidad de hacer incidencia, ¿no? Eso también ha estado vinculado a todas estas personas a las que mantuvieron, incluso que ahora están en funciones en el gobierno de España y demás, que tenían contratos muy bien remunerados en el Ecuador y que ahora constituyen fundaciones para seguir manteniendo estos esquemas. Y aquí en el país, o sea, y no solamente estemos hablando del caso del Correato y sus candidatos, ¿no? Estamos hablando de otras fuerzas y partidos políticos que se hicieron desde la corrupción, ¿no? O sea, no es solamente el partido que patrocina, que es el partido de Iván Espinel, que está ahora preso y que se hizo con el señor Espinel, se hizo con recursos públicos mientras el señor Espinel estaba en el IES, ¿no? No solamente se movió el partido del esposo de la señora del caso Arroz Verde, ¿no? Del Del abogado señor Salazar. Terán, de Jimmy Salazar, perdón. Estamos hablando también del partido del asambleísta Manavita, que ahora está preso, de Partido Amigo, que también pone candidatos. Entonces es impresionante cómo estas fuerzas políticas que se hicieron, que nacieron de la corrupción, de la cloaca de la corrupción, puedan poner candidatos y hacer propuestas al país. ¿Cómo es posible que el CNE lo permita? ¿Cómo es posible que no hayan actuado con premura
cuando la Contraloría estableció que había partidos que habían violado las normas de partidos y movimientos políticos, ¿no? Y digo, entre estos también que pase de agache está el partido del exprefecto Jimmy Jairala, que ha sido intocable, con 37 informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que fueron archivados y ni siquiera pueden ser consultados porque se han declarado reservados. Entonces, toda esta gente está presentándole, y alguno más de más vieja data, que es Avanza, ¿no? Avanza, que presenta a Isidro Romero, que a su vez fue creado cuando fue creado desde las sombras del IES por Ramiro González, y Ramiro González ahora está fugado. Entonces tenemos una serie de movimientos y partidos políticos que fueron creados con esquemas que son cuestionables, que están proponiéndole al país candidaturas. Y a su sumatoria deberíamos nosotros añadir también autoridades electorales con muy dudosa conducta, una actuación que está incluso poniendo en riesgo a las propias elecciones, tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Contencioso Electoral. Así es, en unas disputas que si se hubiera actuado en consecuencia primero con el primer informe de Contraloría, no hubiéramos llegado a este tirijale, ¿no? Es increíble que mientras, que además se victimicen diciendo que no se les permite ser candidatos y que tienen el derecho a la participación. Yo recuerdo cuando a Fernando Villavicencio le impidieron ser candidato y tener el derecho a la participación. Es increíble la capacidad de desmemoria que tienen los correístas cuando se quieren presentar como víctimas, cuando ellos fueron victimarios por 10 años en este país, de muchísimas personas, ¿no? Y estoy hablando tanto de líderes indígenas como sindicales, como periodistas, como opositores políticos. Y como personas simplemente en la calle que los miraban de manera que no les gustaba el presidente y que eran detenidos. El escenario actual, economista Roldós, da suficientes evidencias, hechos, circunstancias que van alimentando también el temor de los ecuatorianos de que en realidad no estamos asistiendo a unas elecciones libres y que probablemente el resultado de estas elecciones no van a reflejar lo que es la voluntad popular. Bueno, yo creo que tenemos que ver ya cuando hay una papeleta, o sea, nos van a presentar una política de hechos consumados, pero incluso sobre esa política de hechos consumados tenemos que votar con seriedad y tenemos que votar por quienes han sido honestos. No podemos premiar a quienes saquearon al país y ahora vienen a hacerse como si jamás hubieran estado en el poder. En lo que se refiere también a otra parte de sentencia de sobornos 2012-2016, la requisición de las propiedades de los sujetos políticos y también empresarios que fueron sentenciados. Es otro tema que tiene en sus manos la Procuraduría. Bueno, sí, eso por fin sería ver algo, aunque yo les digo, en ese sentido, el monto es apenas la punta del iceberg de todos los costos que originó al país ese esquema delincuencial. Es apenas la punta del iceberg. Estamos hablando solamente de la parte que se dio en coimas, pero cada coima tenía vinculado un sobrecosto de la obra en cuestión y ese sobrecosto multiplica en varias veces el costo de la coima. Si usted da coima de 10, es porque espera ganar 100. Y eso es lo que pasaba con este tipo de esquemas delincuenciales. Otro de los actos que quedan en lo simbólico y por tanto tienen, diríamos que, efectos y consecuencias, así como lecturas en ese ámbito, es el de las disculpas públicas que tendrán que realizar también en la Plaza Grande cada uno de las personas que fueron condenadas. Lo harán, por supuesto, aquellos que están en manos de la justicia, no los que se encuentran fuera del país. Bueno, ahí yo creo que hay que ver si hacen las disculpas públicas, cuál es la capacidad de exigibilidad que va a tener eso. Me parece que obviamente en términos de Vindicta era mucho más concreto, exigible y concretable el tema de la placa, y es más concreto el tema de justamente la incautación de los bienes. Y lo que uno quisiera es que pudiera haber el rastreo de los bienes que tienen en el exterior. Uno quisiera que allí sí la UAFE también viera todo lo que tienen escondidito por ahí los perpetradores de estos actos.
¿Cómo mira usted hechos relacionados con esto? Uno, el que se aspire, y esto lo dice concretamente, tenemos que referirnos para no dejar esto en lugares comunes, el señor Arauz, que él aspira que de ser gobierno, una nueva justicia ecuatoriana libre, dice él, perdone al expresidente de la República, que por otra parte celebre y lo considere como otra sentencia por encima de aquella que ha dado la justicia ecuatoriana, el hecho de que la Interpol hasta el momento no decide emitir una boleta roja de captura en contra del expresidente Rafael Correa. Bueno, mira, ellos han hecho una campaña ahí con muchos presidentes de sus mismos bloques. El problema es que este es un problema ya no solamente nacional, es un problema regional. Ellos regionalmente han constituido una serie de grupos. Usted acuérdese que el tema, por ejemplo, de la corrupción de Odebrecht agarró a todo el continente. Entonces hay una serie de presiones políticas de querer presentar esto como algo político cuando realmente es un hecho delincuencial. El señor Arauz también debería estar preocupado. El señor Arauz es uno de los firmantes en muchas de las cosas que se hicieron durante el Correato, desde las empleadas y desde otros cargos que ocupó como en el CERCOP, ¿no? Incluso el mecanismo de contratación que se usó, el sancionar mecanismo de contratación que se usó para luego el tema de los insumos médicos durante la pandemia. Entonces es alguien que a pesar de su juventud, no es por nada que lo candidatizan, lo candidatizan porque ha sido copartícipe de las cosas que sucedieron durante el Correato. Y me parece muy grave que alguien, usted sabe que ya están todas las instancias judiciales completas en el país, entonces no puede suceder legalmente lo que dice el señor Arauz, no puede suceder. Entonces, porque además son delitos imprescriptibles y por muchas otras razones, y porque ya está sentenciado hasta última instancia. A no ser que él quiera venir a hacer tabula rasa, como ya lo han querido hacer con Correa, de la Constitución y la institucionalidad ecuatoriana. ¿Qué reflexiones, o más que reflexiones, qué conclusiones tiene usted en cuanto a lo que ha significado para Ecuador, para los ecuatorianos, para el electorado, el caso Sobornos 2012-2016? Yo creo que es un caso central, es un caso además donde se ve que la corrupción no está sobre el Estado, solamente también en los funcionarios públicos estatales. Es yo creo que mucho tiempo no se agarraba también a importantes ejecutivos y dueños de compañías nacionales y transnacionales y se los ponía en el banquillo. Creo que en eso es también muy importante. Además desnuda algo importante que el país tiene que pensar. Estas personas que se dicen revolucionarios, que están a favor de los pobres, se dejaban coimar y le daban ganar fortunas a las personas más ricas del país y de fuera del país. O sea, ellos siempre estuvieron vendidos a los grandes intereses y grandes capitales en la medida que estos estuvieran dispuestos a pagar su precio. Nunca han estado interesados en los grupos más desfavorecidos, porque no se saquea a un país para beneficio de los más ricos empresarios, para luego entregar limosnas y decir que se está a favor de estos grupos pobres a los que se está esquilmando, a los que se está saqueando. ¿Cree usted, economista Roldós, que aquella frase pronunciada por el Procurador General del Estado en la colocación de la placa, a la cual nos habíamos referido al inicio de este diálogo, demuestra que efectivamente en Ecuador nadie está por encima de la ley? Creo que es un inicio, creo que es muy importante, creo que hay mucha gente que está por encima de la ley. Arauz pretende que lo siga estando, o sea, ahorita, por ejemplo, en Rusia, el presidente Putin acaba de pasar una ley por la que nadie nunca lo va a poder juzgar a él, ¿no? Es igual a lo que hizo Pinochet más o menos en Chile, para que vean que no se trata de posiciones ideológicas, sino justamente de este ejercicio sin contrapesos del poder. Y ahí no importa si Acaba de es... hacerlo el señor Donald Trump también para beneficiar a dos de sus colaboradores que estuvieron involucrados en la conexión rusa. No, y a los de Blackwater, y a Mm. los de Blackwater, que son gente Además, involucrada en operaciones donde murieron civiles inocentes. Entonces, pero Trump quisiera dejarlo hecho para sí mismo y para su familia, estaban diciendo algunos. así es. Y lo que quiere hacer Correa ni siquiera es disculpar a otros, a los cómplices. Correa quiere poner allí a un títere que
le absuelva sus pecados. Y sus pecados han sido contra el pueblo ecuatoriano, contra esta nación golpeada y esquilmada. Las elecciones ecuatorianas están entrando ya en su recta final. Si las cosas se dan, si no conspiran las situaciones que se temen, el 7 de febrero habrá una primera vuelta y posiblemente más adelante, en el mes de abril, tendremos ya un nuevo gobierno. ¿Cuál es ese escenario que usted imagina? Más, le diríamos que tomando una bola de cristal, tratando de adivinar qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es el escenario que usted aspiraría? Bueno, yo aspiraría a un escenario creo que es una aspiración, lo digo, ¿no? Ahora, Ujú. incluso en tiempos de COVID, todas nuestras apuestas y nuestros escenarios si algo nos ha enseñado el COVID es la medida de nuestra fragilidad y la fragilidad de los planes que hacemos. Uno esperaría tener por lo menos una mínima estabilidad, aspiraría tener a un estadista que se preocupe por darle estabilidad a los ecuatorianos y condiciones para volver a trabajar, y que además empiece a sanar las heridas de un país que ha querido ser dividido por unas personas que se han dedicado simplemente a sembrar el odio. Entonces uno quisiera un país así, un país que empiece a sanar y que vea cómo además se apoya a quienes han quedado en la posición más frágil y más desventajosa. Yo creo que algo que tenemos que ver con el COVID es que en verdad estamos todos en el mismo barco y que permitir que el vecino pase hambre hoy significa nuestra hambre de mañana. Creo que eso es algo que tenemos que aprender los ecuatorianos y que creo que con esa sabiduría hay que gobernar, pero también hay que gobernar para tener la capacidad de dejar que los ecuatorianos también se puedan poner en pie, apoyar a que la gente se ponga en pie y pueda empezar a construir su vida en un escenario de una mínima estabilidad. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, economista Roldós. Son declaraciones de la economista Marta Roldós, directora de la Fundación Mil Hojas y de Periodismo de Investigación. Nos vamos a una breve pausa.